Entonces, esta es una parte inicial de lo que es el diseño experimental, donde recién se empieza a indagar cuál o cuáles factores son los que van a generarme mayor incidencia, mayor importancia en lo que sería la elaboración de un producto y por lo tanto la representación en lo que es su calidad, ¿no? Como producto. Entonces, este modelo se llama 2 a la K porque se trabaja solamente 2 niveles de toda la cantidad de factores que tengamos. Entonces, hemos hablado ya del diseño factorial cuando es uno solo. Ayer hemos visto cuando son 2 factores, pero en este caso ya les voy a presentar todo el abanico de posibles factores. Entonces, aquí pueden entrar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, todos los factores que quieran, pero solamente con 2 niveles. Y esos 2 niveles es con aplicación, sin aplicación. Entonces, simplemente es una primera mirada para ver si me interesa o no considerar un determinado factor. Para eso es el 2 a la K. Y eso es un poco lo que les puse como entrada en ese problema que era con aplicación y sin aplicación. Más o menos es esta figura, está dentro de los inicios del diseño factorial. Entonces, en este caso, se le conoce como que es una aplicación preexperimental, ¿sí? Antes ya de lanzarse para definir cuál sería la cantidad más adecuada de un determinado factor. Acá recién es qué pasa si es que yo aplico este factor X, el factor Y, el M, el P, a ver si me interesa. ¿Ve? Entonces, haciendo toda esta aplicación del análisis de varianza, me va a indicar si me interesa o no me interesa. Y independientemente de si es al azar simple o es en bloques al azar, ¿sí? En cualquiera de esas modalidades. Entonces, este es un poco para darles ese abanico, porque ya la siguiente semana estaríamos viendo 3 factores. Entonces, ¿cómo es que podemos enlazar esos 2, 3 factores? Y podemos hacerlo desde 2 niveles o ya 3, 4, 5, 6, los niveles que se necesite para el análisis. Entonces, normalmente, en este caso, en este diseño, entonces, sería tantos factores como tenga, y cada factor con 2 niveles va a ser 2 por 2 por 2 por 2, y esa sería la cantidad de combinaciones que voy a tener por cada, en la parte experimental, ¿sí? Es un 2 a la K. Y ese de aquí ese es un punto de entrada a lo que es la ingeniería de calidad, que en este caso los que están más metidos en lo que es la ingeniería de calidad y la filosofía de calidad son los japoneses, ¿no? Entonces, uno de ellos es aquí este señor Taguchi. Entonces, se le llama a esto ingeniería de calidad. ¿Por qué? Porque el objetivo, la meta es hacer procesos de calidad. Y con los procesos, por supuesto que los productos me van a salir de calidad, ¿no? Entonces, este señor Taguchi hizo todo un análisis y generalmente todas estos análisis, estas pruebas, es la parte experimental, ¿sí? Por eso es una aproximación a ese diseño de experimentos. Que toda esta parte se le conoce como diseño de experimentos porque lo que normalmente uno busca en una empresa es que sus productos estén
con el sello de calidad. ¿Sí? Y en todo caso, el otro parámetro de la calidad es que, lógico, si nosotros consideramos los mejores productos, los mejores materiales, los mejores insumos, los mejores operarios, las mejores máquinas, por supuesto que voy a obtener un producto de calidad, pero ahí viene la diferencia entre un producto de calidad que me cueste 10, 20 más que un determinado producto que sirve para lo que ha sido diseñado y su costo está al alcance del usuario. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, entre un carro Suzuki, ¿no? De esos mini, esos chiquitos, frente a un Mercedes-Benz. Ambos cumplen la función de conducirte, pero uno te cuesta unos $20,000 y el otro te está costando cerca de $50,000, $60,000, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de lo que es calidad. Calidad no necesariamente significa que tu producto sea súper, súper, súper costoso. Precisamente es un producto que cumple con las condiciones, pero que también sea pensado en el cliente, ¿sí? Que esa es la mira de lo que es la ingeniería de calidad. Entonces, su meta es reducir costos, que sea de calidad, pero reducir costos. Eso significa que se va a hacer toda una mezcla entre los conceptos de productividad y los costos de producción para lograr esa tónica de buen producto y con costos asequibles. ¿Sí? En dos palabritas, miren, ¿ve? Ingeniería de calidad, entonces significa costos bajos y considerar ahorro para el bolsillo del cliente. Este es el señor Taguchi, del 1 de enero, igualito que el profesor, ¿quién? Silvio Quinteros, creo. Estadístico, entonces, ingeniero por un lado, estadístico por el otro, es ingeniero mecánico y su doctorado en estadística matemática. Y este señor desarrolló toda la aplicación de las estadísticas para lo que es la mejora de la calidad de todos los productos manufacturados. Entonces, dentro de la manufactura, pues entran toditos los insumos y materias primas, materiales en general, operarios, maquinarias, metodologías, todo eso en lo que sería obtención de un producto de buena calidad. Entonces, la filosofía de este señor Taguchi con respecto a productos de calidad, desde pensar que no estás obteniendo tus ganancias como corresponden, ¿sí? Entonces, estás en el otro lado, hay una pérdida. Entonces, partiendo de esa pérdida, o normalmente nosotros en el diseño de experimento lo que hablamos es, existe un problema, ¿sí? Ese problema me está generando una pérdida, ¿no? Pérdida de cliente, pérdida de producción, pérdida de calidad, todo. Entonces, dentro de la filosofía para este curso es eso, ¿no? Existe un problema dentro de una fábrica y lo que hay que hacer es buscarle las soluciones, averiguar cuántos, quiénes, con qué se va a tratar de solucionar, ¿no? Entonces, la idea inicial es partir de un problema y luego pensar en que eso se puede mejorar. Perfecto, esa mejora va a estar en función a todos los componentes que pueda tener la producción. Y cada uno de esos factores que van a trabajarse, cada quien va a tener una variabilidad del tipo de elemento, de factor que sería. ¿Sí? Entonces, se va a hacer todo un análisis para ver qué cosa es lo que se tiene que mejorar, en dónde se tiene que mejorar. Y ahí empezamos
nuevamente a pensar en el diseño del producto. Ya se tiene ya el producto, pero tal como se hace, pues simplemente hay que repensarlo nuevamente. ¿Sí? Miren, y esa sería la filosofía que usaron los señores estos japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, es hacer que aquello que se llamaba carro, que se veía de Estados Unidos, unos carros enormes, ¿no? Con la parte delantera del motor, pues, súper grande, tan grande como toda la parte del asiento y aún así las maleteras también. Entonces ellos dijeron, a ver, ¿por qué necesariamente tiene que ser así, tan grande? Algo está pasando. Y empezaron, lo que hicieron fue comprarse un Ford, se lo llevaron a Japón y lo empezaron a desensamblar, ¿sí? Lo que sería la producción inversa, ¿sí? Lo empezaron a desensamblar y empezar a analizar cada uno de los componentes, si tenía que ser de ese tamaño, si tenía que ser de ese material, si tenía que ser de esa forma. ¿Sí? Entonces, uno por uno se empezó a desmenuzar, que esa es la parte, en cuanto a mejora continua, ir analizando. ¿Qué se debe de hacer? ¿Con qué se debe de hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué forma debe tener? Y después, si hablamos de material, ¿qué diferencia va a haber entre un material y otro material? ¿Cuál va a ser esa variación que nos va a dar con respecto a el uso que se quiera hacer? Entonces, ahí viene esta parte central, que es el punto 4, que es el diseño del producto. Entonces, así como eran los automóviles en Japón, en Estados Unidos, para los japoneses no lo veían muy práctico. Sí, la finalidad es que ese aparato con ruedas que se mueva y que te transporte. Y empezaron a hacer todos estos análisis. Y junto con los análisis vienen todas las pruebas. Y viene ya los cambios de formas. Y todo eso se va a ver aquí en la parte del diseño. Por eso la parte del diseño producto es muy importante, porque eso es lo que me va a permitir que un producto sea más asequible o un producto más caro. Ahí está la diferencia de lo que es la calidad de un producto. Entonces, frente a toda esa problemática que se ha ido haciendo el análisis de cada uno de los elementos que tiene el producto, entonces ya se empiezan a dar las ideas solución. ¿Cómo lo puedo mejorar? O sea, optimizar cada una de las etapas que tenga el proceso productivo para mejorar cada una de ellas o las que se pueda, ¿sí? Y después de eso, optimización de todo el proceso ya. O sea, dónde debemos de ir cambiando en cada etapa del proceso. O sea, primero es el producto en sí y después ya hay que ver cómo es que mejoramos ese proceso. A todo ese conjunto, hasta obtener un producto de calidad con un buen costo, a eso se le llama ingeniería de calidad, según la filosofía de Taguchi. ¿Bien? ¿Por qué? Porque dentro del proceso vamos a tener estas variables que no las vamos a poder controlar. ¿Sí? Hay otras que sí se van a controlar. A esas no controladas también le llaman factores de ruido o factores ruidosos que van a afectar los procesos. Entonces, si me afecta el proceso, eso va a generar después que me desvíe, ¿sí? Que me desvíe del objetivo central que teníamos. Porque queremos minimizar ese elemento ruidoso, pero ya nos hace girar un poco frente al objetivo producto que teníamos. Y estos son las causantes de variabilidad y pérdida de calidad. Entonces, eso generalmente, ¿en qué se puede decir? En las construcciones de las casas, ¿no? Uno tiene pensado con tales materiales, pero de pronto, no sé, a la mitad, un poco más de la mitad de la obra, tú dices, se me acabó la plata, ¿qué hacemos? Entonces, como que hacen números de nuevo con los que les queda y empiezan a bajar el uso de materiales para que logre terminarse la tarea, que es más o menos lo que
me parece que se dan con las obras que hacen las municipalidades, ¿no? El famoso puente del señor Castañeda que no se cayó, sino que cosa se desplomó, creo, ¿no? O en las obras que se hace a través del Ministerio de Vivienda, había un programa que se conversaba con las futuras familias que iban a tener esas casas. Lo que sucedía en estos casos es que, o tanto para rebajar costos, o por falta de ética de los operarios, en lugar de poner la proporción cemento y arena, se ponía más arena. Y eso, por supuesto que no te va a durar. Suponte si una casa está para que dure 20, 25 años, eso te puede empezar a resquebrajarse o a mirarse las ranuritas esas que se hacen con los temblores a los 15 años, por ejemplo, ¿no? Y empieza ahí esa obra que se llama casa a tener fallas, ¿no? Entonces, cuando se tenga un sismo de mayor magnitud, entonces eso más que fijo. Miren, las casas de la región Amazonas, para la zona siempre se han construido las casas con adobe, o de quincha, como le llaman, ¿no? Que es barro con paja, ¿sí? Y tiene sus columnas, entre comillas, ¿no? Troncos de árboles que lo van eh, amasando y hacen sus adobes. Y colocan los adobes igual que los ladrillos. Pero, por ejemplo, un adobe no tiene la misma consistencia que un ladrillo. Entonces, un movimiento así fuerte como el que ha habido, por supuesto que tiene las consecuencias de ver las casas en el suelo. ¿Sí? Y esa ha sido la forma tradicional, o es la forma tradicional de tener las casas en esos lugares. Aparte de, como que es una zona ya ceja de selva, la tierra está mucho más suelta. Y al estar más suelta, no sé si habrán visto ya las fotos de la carretera, pues hoy prácticamente como que se ha desarmado, ¿no? Toda la capa asfáltica que hay. Otra cosa, que para la zona, para el tipo de clima, el asfalto no tiene que ser igualito que el de la ciudad, es un asfalto especial que, de paso, permita que el agua discurra, que la lluvia discurra, inclusive está semiporosa, pero no que se empose así como acá en Lima, ¿no? O sea, el bypass ahí, hay una lluvia fuerte y se llenó de agua y no tiene un proceso de drenaje. Entonces, miren, ¿cuántos factores en los 2, 3 ejemplos que le he dado no controlados? O sea, no se pensó en algún otro componente que algún día va a fallar, ¿sí? Entonces ahí me hace una pérdida de calidad de ese producto, de esa casa, de ese puente, de ese bypass. Entonces, esta pérdida de calidad que se hace a largo plazo es pérdida de tiempo, pérdida de dinero, tanto para el que lo ha fabricado y tanto para el que es el que lo usa, el usuario, el consumidor. Entonces, dentro de las actividades de control de calidad, esta ingeniería de calidad consta de actividades dirigidas a la reducción de esa variabilidad. Por eso es que estamos hablando de el análisis de varianza. La varianza se encarga de hacer ese estudio de esta variabilidad y que eso es lo que generalmente lleva a la pérdida. Dentro del proceso de Taguchi que generó y que eso fue el comienzo también del diseño experimental. Entonces, la idea es eso, ¿no? O sea, toda esta parte que hemos visto nosotros en el curso. Antes de elegir un diseño definitivo,
hay que experimentar. Y ahí entra el diseño experimental. Hay que ver si es con este factor, con este otro factor. ¿Cuál es el que resulta más adecuado? Entonces, este es el proceso que se conoce como el diseño experimental. Ahora, si hablamos de experimentar, es hacer varias veces un evento, ¿sí? Desde construir un prototipo, someterlo a pruebas, hacer técnicas de laboratorio, hacer ensayos con público real, para estudiar reacciones, como es algunos ejemplos que hemos visto, ¿no? De fabricar algo y dar a probar al público y ver cuál es el grado de aceptación. Esto significa costos, ¿no? O sea, todavía no hemos llegado a la fórmula ideal, pero ya se va invirtiendo para poder saber cuál sería el más adecuado. Esta etapa la hemos visto nosotros en algunos de los ejemplos, ¿ve? Que es de satisfacción del público. ¿Por qué? Porque el público es el que nos va a comprar las cosas, los productos. Ahora, si no se experimenta, ¿no? Con todas las probabilidades que exista, por eso es que de respaldo para este modelo 2 a la K, porque van a ser 2 niveles para 4, 5, 6, 8, 10 factores que podamos tener en cuenta para un proceso de producción. Y eso es lo que me acerca a la realidad productiva, ¿no? Entonces, si es que no se hace eso, pues simplemente uno fabrica algo que no necesariamente va a ser el mejor, ¿sí? Y nos va a llevar a pérdida también. Pero si experimentamos con todas las posibilidades, podríamos incurrir, lógico, en costos muy elevados. Y lo mejor sería alcanzar un equilibrio entre riesgo y costo, ¿sí? O utilizar procedimientos de experimentación, que es esa parte del curso que nos está permitiendo encontrar un buen diseño, aunque no sea el mejor, ¿ve? Realizando un número de experimentos relativamente reducidos. Pero estas técnicas de diseño experimental me permiten encontrar ese equilibrio, que no es el mejor muchas veces, pero sí me lleva a un punto que es factible de considerar que no voy a tener pérdidas, ¿no? ¿Y esas qué son? Esas son las matrices ortogonales que trabaja este señor Taguchi. Entonces, imagínense, si quiero diseñar un aliño, ¿no? Una salsa para ensalada, para ser envasado industrialmente. Imagínense cómo habrán planificado para hacer no la mayonesa, ahorita que han salido varios, estos de alacena, ¿no? Ya salen con sabor a papa a la huancaína o copa. ¿Qué otra más hay ahí? Para que se vendan en los centros comerciales. Entonces, si yo tengo 7 ingredientes, miren, y 2 alternativas para cada uno, o sea, ahí tendría un 2 a la K, que es igual a un 2 a la 7. El número total de aliños o de salsas que podemos hacer será de 27. Entonces, eso será un equivalente a 128. Para comprobar esta aceptación de este aliño, empezamos a hacer nuestras pruebas y generalmente se comienza con un campo así de 1000 clientes potenciales. Estos 128 aliños se supone preparar 128.000 ensaladas para estos 1000 clientes y realizar otras tantas catas con consumidores reales. O sea, cuando uno hace un lanzamiento de un producto nuevo, antes de eso ha habido toda una serie de dar a probar al cliente, a ver si tiene aceptación o no. En este ejemplo se tiene 7 factores con 2 niveles cada uno, entonces se utilizaría la matriz L8. ¿Por qué L8? Tengo 7 factores, ¿sí?
entonces tengo, o su equivalente en letras, ¿sí? Y eso de ahí, entonces vendríamos a hacer todas las mezclas, ¿sí? Cuando el factor le pongo nivel 1, o sin aplicación y con aplicación, ¿sí? Entonces eso significa los 8 diseños que debemos experimentar en función de los resultados obtenidos. Ahí seleccionaríamos el nivel adecuado para cada factor. El diseño final no tiene por qué coincidir con ninguno de los experimentados. ¿Ve? Imagínense, ¿ve? Todo esto es aleatorio. Entonces, por más que uno diseñe de esa forma, es factible de que el que guste, inclusive no esté dentro de este campo. A veces por eso dice, fue un toque de suerte, ¿no? En lo que se llama diseño de experimentos, todo lo que se analizó con los distintos niveles, que eso lo tengo más adelante, a ver, acá tengo otra de Taguchi. Esto de aquí es en función al costo, este es mi límite inferior, superior, que ya lo vamos a ver en los diagramas de calidad. Va a llegar un momento en que es mi valor ideal, ¿sí? Entonces puedo tener un costo alto desde el inicio, hasta que voy mejorando la fórmula, llego a un punto ideal, ¿sí? Y luego, y ese es el tiempo de vida de los productos. Después ya mi producto no sale, entonces por ahí hay que inventar nuevamente, hay que hacer la innovación de producto. Entonces este es otra parte del análisis o de la filosofía, ¿no? De definir el problema, empezar a analizar todo lo que se necesita, todo lo que interviene, que ahí están los factores para caso del diseño experimental, y luego ver cuál sería el modelo más adecuado, si es un DCA, si es un DBCA, si es un cuadrado latino, en función a la información que se esté trabajando. Luego se hacen los experimentos, que son esas tablas de datos que nosotros los usamos para aplicar y poder mirar los resultados, ¿sí? Aquí ya se ha fijado cuántas pruebas hacer, cuántas repeticiones, qué factor independiente tenemos que tenerlo en cuenta. No interviene directamente, pero uno o varios de ellos hay que estar constantemente pensando en que eso nos puede fallar y estar en el momento para ajustarlo, corregirlo, ¿no? Y luego de eso ya empezar a hacer todo el análisis de la información. Estos pasos son los pasos que tenemos nosotros en la parte experimental, que es algo similar a lo que aquí les mostré en este cuadrito de Taguchi, ¿no? Dentro de lo que es la parte filosófica, que es lo que hay que ir analizando en cada una de las etapas. Entonces, este de aquí me lleva a esta parte práctica y aplicativa que hemos visto ahorita en el curso, que es esta parte del diseño de experimentos o diseño experimental. Porque lo que se hace, pruebas, llega un punto en que estoy en la fórmula adecuada, entonces mi costo ya no voy a tener pérdidas, va a ser el adecuado, y luego, efectivamente, como todo producto que tiene un ciclo de vida, nuevamente vuelve ¿no? Entonces, por eso es que en ese detalle, en producción, hay que estar haciendo siempre innovación o revisión de nuestros conceptos del proceso productivo. Entonces, y el sistema productivo no solamente pues es la materia prima, ¿sí? No es todo un conjunto de elementos que van a ser necesarios analizarlos. Y en este caso, mis diseños experimentales sirven para poder evaluar todos esos factores que van a ser necesarios encontrarlos, ¿no? En el punto adecuado y volver a pensar que ese es el ideal, pero conforme va pasando el tiempo, van cambiando algunos otros componentes, algunas otras variables independientes, y hay que volver a inyectar ideas nuevas para poder estar siempre en el gusto del cliente, ¿sí? Entonces, este 2 a la K, como dice, son 2 niveles nada más de uno de los tantos factores. Se le puede llamar nivel 0, nivel 1, se puede llamar nivel inferior, nivel superior, se le puede colocar
aplicación. Cualquiera de esas situaciones es mi 2 a la K. 2 son los niveles y K la cantidad de factores. ¿Sí? En este caso estoy hablando de 2 factores, entonces sería un 2 al cuadrado. Cuando veo un 2 al cuadrado sería que es un 2 a la K cuando tengo 2 factores y cada factor con 2 niveles. ¿Eh? Este aquí es un 2 a la K, es un 2 por 2, experimento factorial 2 al cuadrado, nombrado así porque se considera 2 niveles para cada uno de los 2 factores que se han ensayado. Y 2 por 2 me da 4. ¿Sí? Y esos 4 son estas 4 combinaciones posibles de. Como tengo 2 niveles de factor A, 2 niveles de factor B, empiezo a hacer mis mezclas. ¿Sí? Entonces es primer nivel de A1, lo mezclo con el B. Primero de B y el segundo de B. Luego agarro el segundo nivel del otro factor, que en este caso es el A, y lo vuelvo a mezclar. El segundo nivel de A2 con B1, segundo nivel de A2 con B2. Entonces, el total de tratamientos o combinaciones de tratamiento en un 2 a la K es un 2 por 2 o 4 tratamientos. Y visualmente, ¿cómo sería el comportamiento? Si ambos factores pueden tener, en el caso que ambas aplicaciones tengan ascendente, ¿sí? Que el resultado sea siempre hacia arriba. O al revés, que puede ser hacia abajo. O puede ser que uno se va hacia arriba, el otro hacia abajo, o a la inversa. Parten de abajo y convergen hacia uno hacia abajo y el otro hacia arriba. O en el peor de los casos es cuando sus reacciones se van a entrecruzar. Entonces, son todas las opciones que se pueden considerar visualmente para este 2 al cuadrado que me va a generar 4 posibles combinaciones, y aquí ya lo hemos visto con A1 y A2, que son las 4 combinaciones que me van a salir cuando tengo 2 factores y cada factor con 2 niveles. El otro caso es cuando sea un 2 al cubo. Eso significa que es 3 factores con 2 niveles. Y ahí va a ser 2 por 2 por 2, ¿sí? Porque es al cubo, 2 por 2 por 2. Visualmente lo podemos representar como un cubo, largo, ancho y el fondo que va a tener. Ese sería el comportamiento que pueden tener estos 3 componentes. ¿Sí? Y bueno, ya esta es otra variante cuando sea 3 a la K. Ya no van a ser 2 niveles, van a ser 3 niveles. Puede ser 3 niveles y 2 factores. Eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Ya hemos visto factor A con 3 niveles, factor B con 3 niveles. Entonces, aquí empieza ya a hacerse, o tomamos el 2 a la K como punto de origen, o lo vemos como lo hemos presentado, un factor, 2 factores y 3 factores, que era lo que les iba a presentar, pero antes de eso era un poco acá la filosofía del modelo experimental. Del más simple partiendo, el 2 a la K y ahora sería el 3 a la K. Que en este caso, nivel intermedio, inferior, intermedio y superior, si es que lo queremos llamar así, o 0, 1 y 2, o como ya lo hemos visto en nuestros ejemplos, aplicación de un componente, una cantidad más una constante más otra constante. En este caso, ya lo hemos visto, como les digo, una aplicación de 2 factores con 3 niveles cada uno, y caemos aquí en este modelito.
Ya, y después ya podría ser un 3 al cuadrado, un 3 al cubo. Cuando tengo 3 factores y voy a tener 3 niveles para cada factor. Este acá es el caso que ya hemos visto el día de ayer. 2 factores, tengo 2 factores y cada factor con 3 niveles. ¿No? Es algo así como que ustedes pueden mirarlo del lado izquierdo, también lo pueden mirar del lado derecho, por decir así. Cada cual en su variante. Y en el caso del 2 a la K, aquí he puesto un cuadrito donde se ve que si yo tengo cada factor con 2 niveles y trabajo con 2 factores, va a ser un 2 por 2, 4. Si trabajo con 3 factores, o sea, un 2 al cubo, 2 por 2 por 2, van a ser 8 tratamientos. Aquí en el ejemplito estamos viendo que este 2 al cuadrado me va a dar 2 por 2, 4 combinaciones. En este caso del cubo, que van a ser 3 factores, cada uno con 2 niveles, va a ser 2 por 2 por 2. Serían 8, que es lo que he puesto en este cuadrito. Si son 4 factores y cada factor de 2 niveles, entonces va a ser 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. ¿Ven? Y en el ejemplo que les estaba mencionando hay 7 factores, ¿no? De esa salsa que se quiere hacer, ese aliño. ¿Dónde está? Este aliño, y me dice que tiene 7 ingredientes y 2 alternativas para cada uno de ellos. Entonces, si yo tengo un 2 a la séptima, ¿sí? Van a salirme 128 tratamientos. Un montón. Pero normalmente no se va a hacer esos 128 tratamientos. Por eso ese método de Taguchi, ¿no? Que eso ya va a ser materia de otra clase. El método de Taguchi aquí tiene este modelo. Para estos 7 ingredientes ya usan su modelo L8, que simplemente les da 8 opciones y poder hacer estas mezclas para los 2 niveles de cada factor. Y por eso normalmente ya en la aplicación práctica de la filosofía de Taguchi, eso me va a llevar ya no a aplicar así directamente como dice aquí los números, ¿no? Porque va a ser 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Me van a salir 128 tratamientos. Previo a eso, entonces, se hace un análisis de qué pasaría dentro de todos esos factores. Hay unos que sí son de mayor incidencia, de mayor importancia que otros, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, no sé, la sal? Más sal, menos sal, ¿no? ¿Qué pasa si no se le echa sal? O las gotitas de limón para una salsa. Si se puede reemplazar el limón por otra cosa, por ejemplo, el vinagre, no sé, ¿ven? Entonces, esa parte de la filosofía de Taguchi ya no me lleva a hacer los 128 tratamientos, 128 aplicaciones, imagínense entonces la cantidad de pruebas que hay que hacer. Entonces esa filosofía me lleva ya a empezar a analizar cuál sí, cuál no, y solamente en este caso me menciona que estarían haciéndose esta matriz L8, ¿no? Que tiene acá la cantidad de experimentos, no los 128, sino solamente estos 8. Ya ese es otro punto, ya ese entra en la parte de la calidad ya. Y bueno, este es un cuadrito para facilidad de la multiplicación de 2 al cuadrado, del cubo a la cuarta. Y acá ya tenemos una aplicación. Este es cuando tengo 2 factores y cada factor con 2 niveles. Entonces acá están mis 2 por 2, tengo 4 combinaciones, pero si tengo 3 factores y cada factor con 2 niveles, tengo acá
2 por 2, 4 por 2, 8. Tengo las 8 posibles combinaciones. ¿Bien? Entonces, si tuviese 4 factores, A por B, por C, por D, sería 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Entonces, ya tendría acá qué elementos, cómo los estoy combinando. Y este de aquí, por ejemplo, sería, si yo digo sin aplicación, que sea el 1 y con aplicación el 2, porque son 2 niveles, recién esa es la parte preexperimental. Entonces, existe otra denominación, que esta sería la aplicación que está con, creo que les hice un ejemplo, con un 1 entre paréntesis. Y después, para nominar este segundo, solamente sería la presencia de C minúscula. Acá sería la presencia de B. Acá sería B con C. ¿Sí? Y en la última sería la interacción de los 3 factores en su segundo nivel. Estos son los segundos niveles. Entonces ahí hay otra nomenclatura también para analizar. Profesora, ¿C qué sería? Sí. El ¿Cómo? C. ¿El C que representaba? ¿El C? Sí. Son 3 factores, A, B, C. Ya, yo lo entendí, profesor. ¿Sí? Y si fuese 4 factores, A, B, C, D. Es factor A, factor B, factor C. Aquí debió de ser con mayúsculas. Los factores se ponen en mayúscula y las combinaciones se ponen con minúsculas. Aquí debería ser mayúscula. Este es de mi mayúscula. Este es mayúscula. Es una parte de la filosofía que es para verla con calma. Acá sería el factor, este no lo puedo. Y acá sí está bien con sus combinaciones en minúscula. Entonces, aquí tendría yo un 2 al cuadrado, que sería 2 factores y cada factor con 2 niveles. Aquí lo he puesto con la denominación sin aplicación y con aplicación. Sin aplicación está representativamente el 0 y con aplicación el 1. ¿Sí? Entonces, aquí hay una respuesta que sería una respuesta, vamos a decir, normal, cuando no se aplica nada, cuando no se nos ha ocurrido, qué sé yo, hacer ningún tipo de mejora. Esta es la respuesta que nos da. ¿Sí? Y después ya viene cuando tengo ese segundo componente, ese segundo factor, que sí le aplico, por ejemplo, acá. Esta de aquí sería la respuesta de la presencia del factor A y acá sin aplicación de B. Esa sería esta respuesta. ¿Ve? Entonces miren ahí nomás esos 2 niveles. Acá es sin aplicación de ninguno de los dos y me da ciertos valores y estos son mayores que cuando yo aplico el factor A. ¿Sí? Y no aplico nada de B. O en el otro caso, acá tengo una respuesta con mayores valores cuando yo aplico el factor B y no aplico el factor A. ¿Sí? Que es muy distinto a este segundo cuadrante, donde sí aplico A, pero no aplico B, ¿no? Está más la representación del factor A. Si mis valores fuesen para, qué sé yo, mayor producción, aquí el que me está dando mejor resultado sería el factor B, porque solito con aplicación de B sin aplicación de A, estoy teniendo números más grandes, mayores. ¿Eh? Pero sin embargo, cuando yo hago la mezcla, tanto de A con B, observo que todavía los números son más grandes. O sea, mis respuestas es mayor. ¿Eh? Entonces, ¿me va a convenir o no me va a convenir aplicar el factor A? Parece que sí, ¿no? Porque si aquí solamente estoy viendo que aplico factor A y no aplico nada de B, como que las respuestas son muy, muy chiquitas. Que pareciera que no va a tener incidencia. ¿Eh? Pero eso es por lo que el factor
tiene características independientes. Esa es la parte de este diseño experimental. Solito, es tal cual su respuesta. Pero si yo mezclo ambos factores, ¿sí? Con aplicación y con aplicación, estamos viendo que me está dando valores bastante mejores, si es que la idea es que sea a mayor valor, mejor resultado. ¿Sí? Pero sin embargo, se analizaba solito el A y me va a decir, ya, pero aplico A y salen valores pero pequeñísimos, ¿no? O sea, de respuesta pequeña. No me conviene la mentira, porque cuando yo haga la interacción entre con aplicación de A y con aplicación de B, estoy viendo que mi respuesta es mucho más grande, más interesante. ¿Ven? Esa es la parte del análisis inicial que uno hace en alguna, en las segunda y terceras etapas de la filosofía de Taguchi. Que primero hay que ver qué cosa es lo que se tiene, si va, si sale, no sale, si me interesa, no me interesa. Y después ya la parte de los cálculos ya es para corroborar numéricamente, ¿no? Pero así nomás, si yo analizo la data, me está diciendo que tiene más influencia el factor B frente a solamente factor A. Pero aún así, la mezcla de ambos me va a dar mejor respuesta. Increíble, como se dice, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo y después de acá ya viene la parte de números. Entonces yo quería que ustedes los miren antes de hacer números y hacer ese análisis así, a primera vista. ¿Cuál de los dos es el que más me va a influenciar? Y acá solito, si yo hago sume 4 de tratamientos, más que seguro que me van a salir que son diferentes y el mejor de ellos, si mi criterio es a mayor valor, este va a ser el mejor tratamiento. Solamente ese. Eso de antemano, por ejemplo. Acá hay otra representación. Un 2 al cubo. Este es el modelo 2 al cuadrado, 2 a la K, que es igual a 2 al cuadrado. Y este modelo también es 2 a la K, pero cuando K es igual a 3. Y esto es lo que me lleva ya a hablarles a ustedes del modelo de la siguiente semana, que es la de 3 factores. Entonces, todo el origen se ha basado en este inicial. ¿Qué pasa si aplico un factor, 2 factores? 2 niveles para un factor, 2 niveles para el otro factor. Es la primera mezcla que se ocurre en el cerebro, por decir así. Y después de esto, uno lo va complicando. Ya no 2 factores, sino 3 factores. 2 niveles, 2 niveles, 2 niveles. Las mezclas de esos. Y eso ya me da que si yo les presento esto, es decir, un 3 factores. Porque tengo factor A, factor B y factor C. Pero detrás de esto, eso de ahí es un 2 al cubo. Porque ambos factores tienen 2 niveles. Entonces, y esto de aquí, así como está, sería un DCA, porque yo reemplazo toda esta cabecera, reemplazo esta cabecera de 3 líneas por una sola y le pongo tratamiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un DCA de 8 tratamientos. Pero detrás de ese numerito simple, hay esta historia, de que tengo 3 factores, donde les he hecho sin aplicación. Aquí he hecho sin aplicación de AB y con aplicación de C, me da una respuesta, me da menor que la de no aplicar ninguno de ellos, frente a la aplicación de factor B solamente sin aplicación de los otros dos. También me está dando buen resultado.
si es que es a mayor valor. ¿Sí? O frente a la aplicación de B y C y sin aplicación de A. No significa, sin aplicación no significa que lo quite. No, es aplicación cero. Es muy distinta a la concepción, igualito que cuando tengo datos, tengo toda una tabla y en un juego de datos tengo ahí un vacío. No es lo mismo que esté vacío a que yo le ponga un cero. En experimentación, ponerle un cero es porque es respuesta de la experimentación. Pero si queda vacío, es porque ahí no ha habido respuesta. La realidad no significa que ustedes lo borren y lo eliminen, no. Está la presencia de A, ¿sí? Sin aplicación. Entonces no me van a decir, como está en cero, eliminamos esto, elimino esto. No, acá no es de eliminarlo. Ese es el análisis que se ha hecho de los factores que creo que van a tener cierto éxito en respuesta, y por eso es que estoy analizándolo, llevándolo al laboratorio, recogiendo los datos y después viene la parte de cálculo de esos datos. O sea, lo que estoy viendo ahorita es nada más el cómo se ha hecho cada uno de estos prototipos. Todavía no hemos analizado la data, ¿eh? O sea, ya va casi a la parte final para hacer toma de decisiones. Entonces, yo lo que quería hacer esta introducción antes de entrar a 3 factores de la próxima semana, este de aquí, que es un modelo 2 a la K, cuando K es igual a 3, significa que es lo mismo que un 3 factores. Un 3 factores y cada factor con 2 niveles. Pero ya el 3 factores ya no solamente se queda en 2 niveles, sino puede ser 3, 4, 5, 6, todos los niveles que me permita la mezcla que necesito. Ya, esa sería la información que quería un poco presentarles para que cuando en la próxima semana veamos el modelo de 3 factores, que sería esta figura, y esta representación de datos, les estoy dando la data en la parte superior, ¿sí? Que cuando yo tenga que sumar totales de A0 y A1, ya, tengo todos estos de aquí más estos de acá. Pero cuando quiera hacer totales de B, ¿dónde está el B? Sería, todo este es el B0, y acá tengo otro grupo de B0. ¿Sí? Entonces, ya cuando desarrolle el 3 factores, aquí felizmente la máquina, el Excel me permite poner bien transparente esta información que no necesito. Por ejemplo, si estoy haciendo la de B, no necesito que esté bien marcadito el C para que no me distraiga. Esto lo pongo casi color blanco. Entonces, ¿qué veo debajo de B0? Veo estas 2 columnas. Y ese sería una parte del B0 y acá tengo otro B0. ¿Sí? Y sumando ambos sería mi total de B0. Igualito sería para el B1. ¿Sí? Entonces, esa es otra forma de presentar la información para que ustedes capten el proceso de filosofía que ha hecho el señor Taguchi, porque estas acá son herramientas o técnicas para lo que es la parte de la calidad. ¿Dónde estoy? Me fui. Auxilio. Ya. No sé qué apareció. Bien. ¿Qué hora estamos? Ya 3:10. Esta parte de la filosofía me lleva un buen tiempo para tratar de descifrarlo en palabras más simples y después ya entrar a la parte aplicativa. O sea, puedo entrar de frente a la parte aplicativa, pero mejor es que se vea el detrás de cámara, como les digo yo, para poder pensar, es por esta razón, es por este detalle es que se trabaja de esa forma. Bueno, yo les ofrecí para hoy día unos ejemplos. Puedo cerrar esto. A ver, ¿cuál es? Profesora,
Buenas ¿Sí? tardes. Sí, sí. Bueno, hice la encuesta que me dijo y bueno, la PC han decidido que sea la próxima semana, el próximo martes. El próximo martes nomás. Sí, sí, profesora. Sería entonces porque va a haber tarea, ¿verdad? Para el seminario que siempre deja para los puntos. Les he dejado, Sí, porque ayer conversé con usted y me dijo que el seminario que mandó el día de ayer eran los que deseaban podían resolverlo y tener puntos claro, adicionales, ¿no? Pero aparte para la práctica hay otro seminario para los 2 puntos de las tareas. sí, 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 Claro. sí. Ujú. Claro, pues ayer no te di más, ¿qué te puedo decir? Respuesta a largo plazo porque estaba pendiente la decisión que ustedes tomen si querían la práctica el próximo martes o el subsiguiente martes, ¿no? Sí, A ver, sí, estaba justamente sacando con... cuentas que la próxima semana, los exámenes finales es en la semana de Navidad y Año Nuevo, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Sí, es del 20 al 24 más, es la semana de Del 20 final. hasta el 29, hasta el 28, porque es del 20, Del lunes 20 hasta el sábado 25 si no me equivoco. no, 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 el 24, no, 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 Ah, no, no, perdón, sí, disculpe, disculpe, no, no cuenta dos feriados, sí, sí, del 28 y el claro, 27. el 24 mismo no van a estar dando examen. Sí, 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 acá lo acabo de ¿Cuál miércoles corroborar. nomás hay examen? Ujú. Es del 20 al 23, profesora, y el 27 y el 28. Nada más, ¿no? 27 y 28. Ujú. Sí, Y que eso sería que se compense, por decir así, los 6 días de examen, ¿no? Del 20 al 23, que va el jueves, y normalmente exámenes hay en viernes y sábado, y la siguiente semana, lunes y martes, esa como que sería eh, que compensan los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo es que van a tomar los exámenes del día viernes, del día sábado? Asumo que debe ser lo que corresponde a estos días de lunes y martes. No sé cómo, entonces en papel es bien fácil ponerlo, pero en la práctica sería para mí, mi lógica me dice que como el viernes 24 no va a haber y el sábado 25 no va a haber actividad, entonces para el día 24 se deberían de tomar los exámenes eh, que estarían programados para el día lunes y la del sábado 25 debería tomarse el 28. Pienso yo para evitar cruces con otros cursos, o sea, mi curso que es en martes 21, no porque yo diga, como también hay examen el 28, pues lo paso el 28. No, o sea, por ese lado creo que habría que conversar con los directores de escuela para que todo profesor que tenga su examen en esta semana del 20 al 23 lo tomen tal como están de lunes a jueves. Y aquellos exámenes que correspondan para viernes y sábado, la del viernes se tomen los del día lunes y la del sábado tomen el día martes. Una cosa así, ¿ven? Y ya 29 también ha sido declarado feriado. Entonces ya como que se completa la semana con sus respectivos días de exámenes. Y si así fuese, entonces el próximo martes sería 7, ahí sí. estaríamos tomando la cuarta práctica. Y me queda la última de respiro para poder calificar la práctica y tener las notas antes del examen. Ahora, la cuarta práctica asumo yo que van solamente los que necesitan subir, ¿no? No es necesario que vayan todos. Pero en fin, eso depende de ustedes. ¿Qué temas vendrían en la cuarta, profesora? ¿Va a venir solo de BCA de 2 factores con dato incompleto y bloques? 2 factores con bloque y dato perdido. Dato Eso perdido nomás. más alguna partecita de 3 factores para que se vayan, no, y me falta gráficos de control. Pero eso ya no entraría, eso solo entraría al examen Ese final, para el examen ¿no? final, perdón, sí, sí, Claro. sí, ese para el examen final. Para la cuarta práctica sería 2 factores con dato perdido en bloque y algo de 3 factores. Una cosa simple, así como
Ya le puedes decir, nada, nuestros factores es un 2 al cubo. ¿Ven? Y sería como el ejemplo que les acabo de poner ahorita en el PPT. Pero el procedimiento es de un 3 factores, básicamente, ¿no? Eso es lo que tengo que Ya, avanzar para profesora. la próxima. Listo, entonces faltaría un poquito de problemas para hacerlo como tarea, ¿no? La tarea de la cuarta práctica. Listo, ya. Entonces, ¿qué cosa tenía para ahorita? Bueno, ahorita vamos a ver la asistencia. Profesora, y para presentarle de los ejercicios que dejó. Ya. Sí, eso también fue la respuesta que le di al delegado, Sí, de lo que querían, podían hacer la exposición de la resolución de los problemitas que les he dejado ayer, ¿no? Podía ser entre hoy día o el día lunes, que vamos a dejar un tiempito para que puedan hacer su presentación. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere presentar? Ya, profesora, quizás podría iniciar. Ya. Pero primero paso asistencia y después ya haces tu exposición, ¿de acuerdo? A ver. Hoy día. 30. Se acabó el mes. Y se acabaron las clases prácticamente ya. Nilson Blanco. Presente, profesora. Nilson está. Sí, profesora, presente. Buenas Está. tardes. Listo. Ya, Yamir también está. Huitrón. Rosario Huitrón no está. Catherine Caballero. Presente, profesora, buenas tardes. Ya, Dana también está. Aaron Cárdenas, seguro que se me fue ya. Ya conversé con él, está en una situación medio problemática personal. Piero, ¿sí está también? Presente, profesora. Buenas Ya. tardes. Shakira, Presente, profesora, buenas tardes. muy bien. Johan, también lo he visto. Presente, presente. Muy bien. Cintia de la O, Presente, profesora. ya. Enciso, Presente, profesora. muy bien. Estrada, Galvez, Gracias, presente, profesora. Guamaní, Presente. Disculpe. Estrada, ya. Guamaní, Presente, profesora, buenas tardes. buenas. Wilca, Presente, profesora. muy bien. Martínez, Morales, Presente, profesora. ya. Novoa, Presente, profesora, buenas tardes. ya. Obregón, Presente, profesora. Ortiz, Catherine, Pari, Presente, profesora. Paucari, Presente, profesora. Porras, también está. Presente, profesora. Ahí lo he visto. Preciado, creo que Presente, también lo he visto. profesora. Ujú. Quispe. Miren, por la huella de carbono que tengo aquí, más que seguro que ya abandonó también. Rojas, Presente, profesora, buenas tardes. gracias. Roque, Roque, presente, profesor. Buenas tardes. Roque sí tiene que estar. Silva, Flor Silva, Soto, Presente, profesora. Tito,
También lo he visto. Presente, profesora. Muy bien. Entonces no está. Rosario Buitrón no está. Sí Presente, está, profesora. profesor, sí está por el Sí. chat, ahí dijo. Presente. Ah, por el chat. No, me avisan porque acá no me deja mirar el. Ah, claro, sí hay dos chats, pero. Está bueno. Y Piero Cárdenas que me dice que ha hecho el número 4, el problema número 4. Martínez tampoco vino. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Acá. Martínez. No está. Catherine Ortiz tampoco. Quispe tampoco. Y Silva. 2, 3, 4, 5. Listo. A ver, entonces, Dana quería hacer la exposición. Sí, profesora. A ver, ahí comparto pantalla. A ver, ¿cuál de los, cuántos les he dejado? ¿4? Sí, pero varios, o sea, la mayoría era de 2 factores. Había uno que era 2 factores con bloques y datos perdidos. ¿Ya? Ah, ¿solamente era de 2 factores? No, o sea, me refiero que de los 4 creo que habían 2 que eran solo de 2 factores. Uno era el que estoy mostrando, Ya. con bloques y datos perdidos, y el otro sí le quería preguntar, profesora, porque me parece que ese sí era DBCA, con dato perdido. Sí, pregúntalo porque debe ser. Justo acá le tengo como duda. Ya. Perfecto. No se queden con las dudas. Háganme la pregunta por aquí, por el chat, por el correo, por cualquier sitio, pero no se queden con las dudas. ¿De acuerdo? Sí. A ver. Analizando su solución. Sí. ¿Qué me dice Dana? Bueno, primero comenzar que como el dato representa la cantidad de bacterias presentes después de aplicar un producto nuevo, que vendría a ser como la mezcla, la combinación de un tanto porcentaje de vino con amoníaco, entonces el criterio sería a menor valor, o sea, a menor presencia de bacterias, nos daría un mejor resultado. Ya. Y también como el factor A, que estoy considerando que es amoníaco, tiene 2 niveles, y el factor B, que es la esencia de pino, tiene 3 niveles, entonces habrían 6 tratamientos. Listo. Y bueno, eso ya lo expliqué. Entonces lo primero que tendríamos que hacer, sí o sí, sería hallar, o estimar, mejor dicho, el dato perdido, ¿no? Claro. Bueno, aquí haciendo los cálculos me salió, estimándolo sería 14.73, pero como nos dice que es una cantidad entera, y el 0.73 tiene como que cierta representatividad, lo consideré que el dato perdido sería 15. ¿En algún sitio dice que tiene que ser dato entero? Por aquí, cantidad de bacterias presente. ¿No tendría que ser entero? Ya, en todo caso, ya pensando en que la bacteria es algún elemento, aunque sea minúsculo, en ese caso tengo fracción de bacteria, hay que pensar que es mejor eliminar bacterias, ¿no es cierto? Por eso es que se considera esa fracción y por eso es que la has pasado para el entero superior. Sí. ¿De acuerdo? Esa sería la explicación. ¿Dónde está tu dato perdido? Aquí. Ahí está. Bueno, después ya como que reemplacé el X con el 15, Ya. hice cálculos, hallé la homogeneidad de varianza. Como Ya. habíamos dado, el factor a 2 niveles, factor de 3, 6 tratamientos. Listo. 6 Tratamientos. varianzas. Ajá, Cochrane. Ya. Así, mucho ojo. A ver, hay algunos que me hacen la homogeneidad de varianza antes de hallar el dato perdido. Pero me parece que
pierden más tiempo haciendo toda una tabla AMBA solamente para hacer la homogénea varianza y después trabajar con los datos originales y hacer una segunda tabla AMBA. Lo más adecuado es, si me dicen que es un DBCA, lo primero que hay que hacer es estimar el dato perdido y después ya aplicar homogeneidad Cochrane, ¿sí? Para las varianzas. Listo, muy bien, Dana. Profesora, que tenía una pregunta. Esta Ya. tabla de acá, usted nos alcanzó, pero yo me di como que me percaté, ¿no? Que aquí, por ejemplo, o sea, nuestro N, el número de observaciones es 4. Entonces, aquí el B era N-1, pero cuando lo había explicado, o sea, la primera vez, o sea, lo buscó de frente con K y N, o sea, no le restó el 1, o yo no sé, porque como creo que no se le ven. No. Para buscar en la tabla de Cochrane es tal como está la información. ¿Cuántos tratamientos tienes? ¿Cuántos datos hay por cada tratamiento? Sí, de esa forma se busca el valor de tabla. Porque ahí en la tabla me dicen K, que son las cantidades de tratamientos que está en la vertical, ¿sí? Y ahí sale 15, ¿no? Sí. No, ¿cómo es? No, No, perdón, ese es el otro problema. Acá casi. tienen 6, Ajá. ¿sí? Y la horizontal son para las repeticiones. ¿Cuántas repeticiones tienen por cada tratamiento? 4. 4. Entonces, en la horizontal buscas 4 y en la vertical buscas ¿cuánto? Pero si lo busco 6. así, sería 0,4803, pero ¿Ya? en la tabla inicial, o sea, de Cochrane en sí, es el valor que le digo acá, 0,5321. Por eso, como que creo que el de acá se busca con N-1. Ya. A ver. Esa tabla es la de 5%, ¿no es cierto? Sí. Al Pero el 95%. 95. No tiene que ser el 95, ¿verdad? Tiene que ser al 95% que es lo que trabajamos, ¿no? Siempre la referencia. Y acá te sale 0. O sea, lo comparé con la tabla que nos había dado inicial, que solo tenía hasta 10 tratamientos. Sí. Ajá, ¿Y en esa sale ahí 0,53? sí, por eso acá me di cuenta que era como que N-1. No. Aquí en Cochrane no entra nada de N-1. Es que esta es la tabla del Leven, creo que lo vi ahí, una partecita de abajo. ¿Y ese es de Leven? No. Leven Sí, es No, Leven usa la F de Fisher. no estoy segura, pero con esta tablita de acá lo contrasté y era N-1. Por eso le quería consultar. Ya, no, entonces no me he percatado. Ya, si has usado la tabla antigua que te he dado, pues normalmente pues no son tantos tratamientos los que se trabajan. Y con la antigua tabla es 0,53. Sí. Ya, con eso vamos a trabajar. Ya, bueno, siguiendo entonces como el R calculado es menor al R teórico, sí existiría homogeneidad. Las hipótesis, tanto para tratamientos, factor A, factor B, interacción y bloques. Y bueno, aquí vendría la tabla AMBA, bueno, los cálculos previos. Y bueno, aquí está. Tratamientos diferentes, bloques diferentes, niveles de diferentes, niveles de B diferentes, no hay interacción entre A y B. Entonces los contrastes sería para tratamientos, bloques y ambos factores. Bueno, y casi haciendo los contrastes. Claro, pero uno de los factores tiene 2 niveles, o sea, no hay problema. Ajá. Ahí ya sería de fe lineal. O sea, exactamente, lineal y que era a menor, ¿no? O sea, el menor valor es el que sería el mejor nivel de A. Ya. Aquí están los contrastes y justo aquí está. Ya, esa sí, esa ni solo se menciona para que no pierdan tiempo, porque son 2 puntos, unimos 2 puntos y ese me va a ser lineal, de hecho, ni regresión, nada. Ya. Y para el otro factor, a ver, el otro factor, ¿cuánto sale? También lineal.
Ah, sale también lineal. Ya. Y eso es todo. Y las variables independientes. A ver, ¿qué me has puesto en variables independientes? La textura del piso. Sí, porque hablaba también de cemento, el otro era como uno liso, bueno, le entendí que era uno liso. Sí. Ah, no, pero textura del piso ya no se debería poner porque es parte del problema. Si los bloques son los diferentes tipos de piso, ya no sería ahí el... Ah, ya, pero Porcentaje de cloro, ¿qué estamos aplicando? Amoníaco y por el otro lado, ¿qué cosa es pino, no? sí, Ya, pero puede ser como que- también hablaba de bacterias, o sea, Ujú. ¿qué tanto elimina las bacterias? Tal vez el piso ya tenía un cierto porcentaje de cloro, como que si ya lo hubieran limpiado o algo así. Ah, esa es otra situación. Ujú. La Temperatura del piso, temperatura, humedad del espacio. Ya, vale. Vale, está muy bien, Dana. A ver, profesora, y este de aquí era la duda que le decía, ¿cuál? el de acá, este sí, el problema 1. O sea, Ya. según creo yo sería DBCA con dato perdido. Ah, forma Porque de si no habrían pago, 20 tratamientos. lugares, ese sería un factor con... No, pero ¿qué me dice? Rubro agua y desagüe. 4 zonas de Piura y 4 formas de pago. Ya. En este caso, por ser Miren, cuando vean ustedes una X, esa X significa dato perdido. Y solamente cuando es bloque es que existe dato perdido. Eso significa que las formas de pago serían los tratamientos, ¿sí? Porque están hablando de presupuesto. Entonces, a ver si las familias de los distintos lugares, que serían los bloques, están dispuestas a pagar en 14 meses, en 24, en 36, en la cantidad de meses, ¿ve? Entonces, aquí el tratamiento es la forma de pago. Y los lugares, dado que tengo una X ahí, los lugares serían bloques, ¿sí? Entonces, es simplemente un factor en bloque y con dato perdido. Ah, que he tenido que hacerle doble de información. Ya lo puedo adecuar. Puedo duplicar esa información y esta primera información lo puedo poner ¿con qué? Ya veré, con fuente, con Es un velocidad DBCA, pero profesora, ¿no? Este de aquí es un DBCA, exactamente. Es un factor en Así como DBCA, está. nada más. Sí. No, por eso, pero lo puedo adecuar para hacerlo un 2 factores. Ya, voy a hacer eso. Gracias, Listo. profesor. Ya, entonces ese de ahí no es un 2 factores, es un factor con dato perdido. Donde vean X, ahí generalmente, si uno es cualitativo, ese es el bloque. ¿De acuerdo? A ver, Dana, vamos a ponerle su puntaje. Ya. Listo. Profesora, disculpe una consulta. En esta tabla de Cochrane también tenía la misma duda que mi compañera, ya que, o sea, en la nueva tabla que había dado, las observaciones inician desde el 1. En cambio, en la anterior tabla que usábamos, las observaciones iniciaban desde el valor 2. No sé si tiene algo que ver eso. Ah, déjame, no, yo le he visto como Cochrane, pero déjemela revisar. No, ahorita no les podría decir más sobre eso, ¿ya? Déjeme revisar a ver de dónde saqué esta tabla estadística, ¿ya? Ya, profesor. Listo. ¿Alguien más quiere? Profesora, Sí. yo había avanzado el ejercicio número 4. A ver, así como Piero Cárdenas puso que también ha hecho la 4. ¿Y la Sí. 4 cuál es? ¿La de un solo factor? No, es 2 factores. A ver. Le ganaste a Piero entonces.
Ya, ¿se puede ver la pantalla? Dice que está en proceso de, pero todavía no veo nada. Ok. Ya, ahora sí se ve. Ya. Profesora, sobre ese ejercicio tenía también una duda porque en los datos nos indica que significa la relación entre la cantidad de dípteros muertos por parcela, pero relación... No. Es la cantidad de dípteros muertos. Esa ya, ok. esa es mi plantilla. Ahí bórrale. La data significa la cantidad de dípteros muertos, nada más. No, la relación normalmente me sale en decimales, pero no quería ponerles en decimales, cambié datos, cambié ahí y no terminé de... Ok, entonces el dato lo que estaba considerando es la cantidad de dípteros muertos por parcela. Ajá. El criterio que estaba utilizando es que a mayor valor del dato sería el mejor de resultados, ¿no? Porque es menores... Claro. ¿cómo decirlo? Ya, y Menor, ahorita que son muertos, igualitos. Mientras más dípteros muertos, mucho mejor, ¿no es cierto? sí, se me logra menos producción. Exactamente. Ya, entonces estaba colocando los datos. Esta acá son en los cuadrados. ¿Ahí no tenía dato perdido? Sí, no tenía, ¿no? No, profesora, no. Ya. Ujú. Listo, y ese es un Luego, simple. Ya tienes... para los tratamientos, bueno, lo de los factores también. Y otra pregunta que también tenía es, en este caso a mí me sale la homogeneidad de varianza como que no hay, usando esa tabla que Puede estamos ser. compañeros también. Ujú. ¿Y has usado la tabla Cochrane antigua o la nueva? No, la nueva. Ah, y si chequeas ahorita la antigua, En la antigua no hay solo hasta 10 y acá son 12 tratamientos. ay, carambas, ya. Sí, Ya, ajá. eso entonces me sale que no había. En las hipótesis a utilizar sobre los tratamientos, bueno, la combinación de distintas temperaturas y porcentajes de ciromacina produce resultados iguales. Para los factores, los porcentajes de ciromacina producen los mismos resultados y para el factor B, las distintas temperaturas producen los mismos resultados. El criterio ya le mencioné. Y haciendo la tabla AMBA, lo que me resulta es que los tratamientos son distintos. Para eso hay que hacer contrastes. Igual con los factores de nivel A, de nivel E, y me sale que sí existe interacción entre A y B. Ya. Y ahí serían los contrastes. Sí, acá ya estoy haciendo los contrastes para tratamiento. El que tiene 2 niveles, eran de 2. ¿Cómo? Hay de 2 niveles, 3 niveles es. De 3 y 4, ¿no? Ya, listo. Sí hay que hacer cálculos entonces. Y Ya. el contraste de los tratamientos, el mayor en cada uno estoy considerando. A mayor valor, ¿no es cierto? Ya. Sí. Los factores y los resultados que obtuve fueron estos. En el caso de los tratamientos, al primer contraste nada más me resultaron, fue el de 148, que representa el 11% de cirrosina a 25 grados centígrados. Y respecto a los niveles, los mejores fueron el A1 y el A2, que son porcentajes de 11 y 12% de cirromacina. Y respecto al nivel B, creo que acá al pasar el dato me confundí, 25%. Sí, respecto al nivel B, el mejor era el B1, que es 25 grados centígrados, diré. 25%. Eso significa que... Grados centígrados. 25 grados centígrados. Sí. Ya, que es la temperatura normal, por decir así, en promedio. Ajá, listo. Sí, y ya... Igual la regresión. La regresión, a ver, ¿cuánto es el valor de M de la regresión? Acá me resulta que sí coincide con la suma de cuadrados. ¿Y ese 0? Ese. Lo utilizo para hacer la resta entre la suma de estas y la suma de cuadrados que
que me salía antes para corroborar que sean iguales. Ya, de lejos es guiarme. lineal. Ujú. Ya. El valor de M para el factor A, ¿cuánto es? Mm, A ver, la tabla de datos. Ya, a ver. En la tabla de datos para mirarlo para el factor A. A ver. ¿Factor A es la de arriba? No. Sí, ¿no? sí, factor A. Ya. El nivel de A, ¿cuántos datos tiene para el total? Ah, ya, 261. es 15. 15, ¿ve? Ajá. El M, Es ¿no? 15. Para Ajá, y la D cantidad de es- datos del M, de la factor A, es igual a M y M es igual a 15. ¿Ve? Ujú. Esa es la forma de corroborar y es lo que está diciendo acá Piero también por el chat. Sí, y el de O sea B que está es conforme. 20. Ujú. Y para el otro sería, ¿cuánto? 20. El M para el factor B, 5, 10, 15, 20. Ujú. ¿Ve? Sería 4 por 5. Sí. 4 por 5, 20. Ah, como no lo vi, cuando usted lo resolvía, no vi que se agregaba el M acá en el cuadrito. Le agrego un renglón, una columna, agregando el valor de M también, entonces. Ya, es que Porque sí lo había puesto aquí en la fórmula. eso para mí me sirve para comprobar si efectivamente están sumando lo que corresponde. Claro que cuando ustedes sumen los parciales de cada suma de regresión, Ujú. con eso ya se comprueba también. Pero Sí, acá yo lo había puesto en una sola fórmula. Este sería el M y, bueno, por la suma de coeficientes al cuadrado. ya, listo, está muy bien entonces, Cintia. Ok, profesora, gracias. Ya está, va tu puntaje. Ya, indirectamente entonces también entra puntaje para Piero. ¿Dónde está Cintia? Puntaje aquí. Ahí en todo caso, a ver, para hacerlo transparente, ya está el puntaje para Cintia y para Piero, que también es el que dijo al comienzo que él había hecho la 4, ya ha estado corroborando las respuestas. Listo. Ya. Listo. Entonces, así como está demostrado de lo que ha hecho Dana y lo que ha hecho Cintia, esa es la forma para trabajar dos factores, con dato perdido, con bloque. ¿Sí? Entonces, queda como detalle que cuando ustedes vean generalmente una X y uno de los factores esté en forma cualitativa, que en este caso puede ser nombre de operarios, salvo que sería bloque, ¿no? Salvo que les indiquen que sea considerado el factor de operarios calificados. Si es que en el texto lo dice como factor, se considera como factor. ¿De acuerdo? Pero en el caso de localidades, generalmente eso va como bloque. ¿Sí? Porque son informaciones que van de forma cualitativa. Listo. Entonces, ya tengo la información para lo que sería la entrada a mis 3 factores. La próxima semana tendríamos que estar viendo 3 factores. ADCA, que es la forma más simple, y luego con bloques. Y la subsiguiente semana ya tendríamos gráficos de control, que también es una teoría muy, muy cortita, más que nada está en la aplicación y las consecuencias que se puedan derivar
de lo que se va graficando, que hay que ir haciendo el ajuste hasta lograr el elemento más, el gráfico más estable, ¿no? El gráfico bajo control, y identificar los puntos que están llevando al desarreglo, ¿no? A la falta de control. Entonces, uno ahí ya sabe en qué momento ha ocurrido ese dato que me hace salir de mi control de mi gráfico. Bien, entonces, eso sería todo por ahora. Al menos están aplicándome bien la teoría. Y en este caso, a pesar de que en este problema 4 que ha hecho Cintia ahorita y que salió que no existe homogeneidad de varianza, eso para la realidad vale. Pero para aquí, para yo evaluar que han captado el conocimiento, hay que continuar haciendo el desarrollo, ¿sí? Al costadito de la respuesta de homogeneidad de varianza, ahí me dicen, los datos no son confiables, ¿sí? Pero me continúan haciendo el cálculo que resulte de la tabla AMBA, ¿no? Ya sea hacer contrastes, porque salieron diferentes contrastes, más regresión y todas esas cosas. ¿Sí? Así como lo ha hecho ahorita Cintia, está muy bien para evaluar el conocimiento que tienen sobre el modelo. Pero en la realidad, cuando se tiene que no existe homogeneidad de varianza, entonces ahí ya se informa a quien los haya contratado, bueno, esto de aquí, estos datos no son confiables, o hay que repetir, o hay que volver a hacer la toma de datos. ¿De acuerdo? Entonces, es así toda la trama de nuestro curso, que esa primera parte, como les digo, es la parte del análisis, y un poco ese análisis ya me lleva a una determinada orientación de secuencia, ¿sí? Ya con los datos calculados y me corroboran ese primer análisis que uno ha tenido que realizar. Listo. Eso sería todo por hoy día. Nos estaríamos viendo en la próxima semana. Profesora, disculpe, los ejercicios o del seminario para la próxima PC, en la semana lo va a estar pasando, ¿verdad? No, tendría que darles desde hoy día, mañana más tardar. Mañana en la tarde tendría que estar dándoles para que sea puntaje de tarea, ¿no? De la cuarta, claro. Ajá. Ya. Ya, Ya. profesora, está bien. Listo. Muy bien, Yamil. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. A cuidarse.